Se está grabando la llamada. Listo, entonces siendo las 12:30, damos inicio a nuestra novena y última sesión de química para este curso preuniversitario. El día de hoy les traigo una lectura, el día de hoy les traigo una lectura de Andrade, Corso y Gennari. Se busca una magnitud para la unidad de mol. De la revista Eureka sobre enseñanza y divulgación de las ciencias del año 2006 de Cádiz, España. ¿Vale? Misma mecánica de siempre, vamos hasta las 2:15 si les parece bien. Esta lectura responde 7 preguntas, después hay otra, pero ya más cortas. Esta es una de un artículo especializado. Les traigo algunas preguntas de examen, otras no, etcétera. ¿Listo? Entonces adelante y son página y media, por lo tanto me levantan la mano apenas, cada uno me levanta la mano apenas ya hayan terminado de leer, subrayar y demás.
Listo. Entonces, primer párrafo, María. Idea principal. Bueno, yo lo puse en... acá. Es razonable pensar que el número de partículas es como la última frase hasta el punto de unidad de mol. Ok. Segundo párrafo. Em, la primera, desde el mol hasta el primer punto. Ay, creo que es muy largo. Hasta entidades elementales. Ok. Conceptos importantes del primer párrafo. Yo puse unidades estructurales. Magnitud. Magnitud, unidad, espera un momento. Magnitud, unidad estructural. Eh, eh, em, no lo veo. Acá. ¿Algo más? Pero era como que una frase importante que yo puse, Ya. que era el mol no es unidad ni de masa ni de volumen. Ok. Eh, Esta tampoco la encontré. No, no sé, no sé, volumen. Ok, voy a ponerla. Ujú. Del segundo. Entidades elementales, pero bueno, esta vez estaba dentro de la que habíamos subrayado. También puse teoría corpuscular de la materia, Ok, que está al final. ok. Y ay, se me perdió la otra. Eh, Conteo directo, también puse. Ok. Conteo directo, un momento. Conteo. No lo veo. ¿En qué línea está? Está en la 1, 2, 3. En la tercera, Ya, como al final. Allá. listo. ¿Me faltó algo? Siento que me faltó algo que usted me dijo. No, creo que ya. Sí, eran Ok, esos. vale. Tercer párrafo, Pierre, que subrayamos como idea principal. Pierre se nos fue. Nada, mientras vuelve Pierre, María, tercer párrafo. María. A ver, puse desde, a ver, siento que la cantidad en la segunda línea es la cantidad física, cantidad de sustancia hasta el punto de donde dice entidades elementales. Conceptos importantes de ese párrafo. Proporciones definidas. Ya, Abajo, pero pues es que era muy largo, ok, pero como que la parte de obviar cualquier referencia a un número. ok. Y también la IUPAC. Ok. Cuarto párrafo, que subrayamos? La idea principal. Uy, es que esa ya la puse muy larga. A ver, entonces.
Uy, es que está muy larga. A ver, también intento buscar en una propiedad. Podemos poner desde moles hasta que están las una, dos, tercera línea hasta el punto que dice partículas constituyentes. Ok. ¿Qué concepto subrayamos? Eh, Procedimiento experimental universal, propiedad de la materia, Ok. y modelo de discontinuidad. Ok. Modelo de discontinuidad, modelo. No lo veo acá. Y me dijo algo sobre un procedimiento experimental universal. Listo. Del siguiente. A ver. Desde la necesidad de diferenciar la magnitud, cantidad de sustancia, hasta el punto, ay, pero está como que muy largo. Es que había No, puesto, sí, hasta el punto, sí, había puesto hasta ahí. vale. ¿Qué conceptos? Puse abajo de propiedades específicas. Y bueno, eh, importante dentro de lo subrayado, cantidad de sustancia. Ok. Cantidad de sustancia. Y la otra que me dices que no la encontré dónde está. En la parte de abajo de la otra página, al final, propiedades específicas y número de partículas. Ok. Listo. Del último. ¿Qué subrayamos? Desde el punto que dice, por lo tanto, el mol no puede considerarse hasta el punto, un patrón primario. Ok. No puede considerarse, no lo veo. Por lo tanto, es el punto en el tercera línea. Ahí. Listo. Ok. ¿Y qué conceptos? Eh, Unidad derivada. Unidad Eh, derivada. Unidad derivada. Momento. Uy, me estoy muy mal hoy para encontrar palabras. Listo. SI como, bueno, Sistema Internacional como una unidad suplementaria. Ok. Sistema, aquí está, unidad suplementaria ya. ¿Algo más? Así. Ok. Entonces, primera pregunta. Si se aceptara que la materia es continua, modelo no corpuscular, ¿qué característica debería tener la definición de la magnitud cantidad de sustancia, María? Bueno, creo que elegiría la C, por lo que entendí del texto. Era como que precisamente no querían como que depender de algo, de un patrón o número, por ejemplo, natural que se haga de conteo. Ok. Eh,
Sí, aunque estaba entre Vale. los dos también, pero sí por lo que masa molar, entonces, pues sí. Entonces, O sí. la C. ¿Completamente segura de la C? Pues estaba dudando, pero sí. Bueno. Ok, precisamente, si aceptara que la materia es continua, modelo no corpuscular, la característica que debería tener por definición la magnitud de cantidad de sustancias que tendría que preincidir en cualquier referencia a un número determinado de partículas, teniendo en cuenta que pues es una materia continua. Pierre, sí ha vuelto, que ahorita no estaba. ¿Cuál es la objeción planteada de Göring en el año 1994 respecto a considerar al mol como la unidad de magnitud de la cantidad de partículas? Profe, qué pena. Es que para llegar a la clase tuve que irme a almorzar, cosa que me Ok. impidió, o sea, estaba prácticamente al aire libre y no pude leer parte del texto. Ah, vale, no hay problema. Entonces ahorita le pregunten las que no son referentes al texto. Ah, María, le tocan 7 seguidas. Segunda pregunta, María. María la 1. María las Pero, 2. profe, pero estoy leyendo. Ok. Ay, última clase de química. Qué recuerdos. Qué nostalgia. La B, yo creo que sería la B. ¿Por qué la B? Porque como que son, la cantidad de partículas es como una magnitud que sería muy difícil de determinar así como es exactamente este número el que determina eso. Entonces, como Vale. Precisamente ese es el problema planteado por Göring sobre la cantidad de partículas, que pues no es como que podamos ir a contarlas una a una. Tercera pregunta, María. Al analizar procedimientos como la medición de una propiedad colingativa o el uso del contador de Heinger, ¿qué tienen en común para la determinación de moles? yo creo que sería la B, Ok. pero la elegiría más por lo del contador Geiger, bueno, Geiger. pero Ajá. porque es que no sé qué es la propiedad coligativa. Ok. Básicamente es que tanto la medición de las propiedades colingativas como el Geiger se basa en el número de partículas presentes. Las propiedades colingativas son aquellas como la presión osmótica, el punto de ebullición, etcétera, que son básicamente pues, las propiedades más básicas de los elementos de la materia, que pues depende del número de moles en un soluto, de la disolución, etcétera, pues y no necesariamente de la identidad química, mientras que el contador de Heinger lo que detecta es las partículas radiactivas individuales. Por tanto, pues ambos modelos tienen que involucrar esas propiedades específicas de la materia para pues detectar si dependen directamente del número de partículas que se encuentran allí. Bien, por eso sería la opción B, que involucran propiedades específicas de la materia para determinar directamente el número de partículas que existen, partículas constituyentes. Desde la propiedad, las propiedades básicas como la ebullición y demás, hasta la cantidad de partículas radioactivas. Cuarta pregunta. ¿Por qué el mol presenta dificultades para ser clasificado como unidad fundamental o una unidad derivada en el sistema internacional?
María. Bueno, estoy entre la D, yo creo que sí. Pero espera. ¿Qué? Bueno, yo pensaría que la D, ¿Por qué? porque o sea, como que no, no dependería de, no tiene que depender como de un número, pero a la vez Sí. no es de una unidad fundamental, o sea, como que ese es el problema. Ok. Precisamente es que el mol es una unidad única que no se define como una combinación de otras unidades fundamentales. Por eso no puede pues, ser derivado, como lo harían bien el metro o el segundo. El metro es una distancia específica que se definió a través de una longitud de onda, mientras que el segundo se definió a través de los ciclos de oscilación de un átomo de cesio. Entonces el mol realmente es una unidad más especulativa y eso pues dificulta los cálculos y demás. ¿Listo? Quinta pregunta, nos quedan 3 de esa lectura. En el contexto de la estequiometría y el modelo de discontinuidad, si comparamos un mol de moléculas de H2, o sea, hidrógeno molecular, con un mol de átomos de hierro, ¿qué afirmación es correcta? Profe, es que estoy entre dos, pero a ver. Muchachos. Bueno, creo que sería la A. Ok, ¿por qué la...? Es que eso creo que lo decía al principio del texto, Ya, pero no sabría explicarlo. Como que de ahí me decían que era como que las mismas unidades estructurales, ya. pero no, como que no diferenciaban de, por ejemplo, el número de Avogadro ni el otro. Entonces ahí me quedaría la duda. Ok, Pero siento que sí, la C es como que la que más. la C. Perdón, la A. Ok. Un mol de cualquier sustancia contiene exactamente el mismo número de entidades elementales, que también se le conoce como el número de Avogadro. Para tener yo exactamente un mol, por definición, lo que tengo que tener es 6,022 por 10 a la 23 moléculas o átomos de ese elemento. Ahí yo conseguiré un mol, cuando consiga exactamente la misma cantidad independientemente del elemento o de la composición, etcétera. Y eso quiere decir, pues es la misma cantidad de átomos, de moléculas, de iones, de otras partículas, etcétera, porque voy contando una por una hasta que consiga ese número exacto y ahí tendré un mol. Es por eso que la opción correcta es la opción A, ¿vale? Sexta pregunta, María. ¿Qué Profe, implica? una preguntita. Sí, Es que, digamos que en el texto decía que sería diferente si fuera un mol de hidrógeno, sí, pero ¿por qué sería diferente? O sea, porque digamos que ahí me pierdo un poquito. ok. Puede ser diferente con un mol de hidrógeno porque es que el hidrógeno sí se le puede contar fácilmente la cantidad de materia. Máximo son 2 electrones y siempre es un protón, aunque en algunos casos puede llegar a ser un neutrón extra. Pero en general, el hidrógeno que existe en el mundo ni siquiera son hidrógenos, son simplemente protones volando por el mundo. O sea, la estructura más básica de un hidrógeno es un protón volando por el mundo, porque incluso un ion de hidrógeno significa que no tiene ningún electrón, es un protón volando por el mundo, eso es. Por eso pues puede llegar a ser diferente, porque es mucho más fácil el conteo y a ciencia cierta, con el hidrógeno yo sí puedo contar exactamente cuánto es.
En cambio, con otros elementos, pues yo tengo que mirar los isótopos. Si le sobra masa, si no le sobra masa, si este entra en la categoría, si yo estoy buscando un átomo de carbono 14 o estoy buscando uno de carbono 16, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? Por lo cual, los otros tienen un montón de especificidades, incluso desde el helio, que si les sobra y es un isótopo, le sobra un neutrón, le sobra esto, le sobra lo otro, le falta, le quita, etcétera. Pero un hidrógeno puede ser incluso un protón volando por el universo sin electrones. Si tiene electrones, pues yo puedo verificar cuántos tiene. Uno, ya, es sencillo, es por eso, es por la facilidad del conteo. ¿Vale? Listo, profe. Listo. Sexta pregunta, María. ¿Qué implicación tiene la imposibilidad de comparar moles de sustancia mediante efectos disímiles, como radioactividad versus acción fisiológica? Ay, estoy entre la C y la D. Ok. No tengo posibilidad. ¿Por qué sería la C? Pues es que me decían que precisamente buscaban como que estuviera asociado a una propiedad, eh, pero que no, pero que esas propiedades como que dependían del número de partículas. Ya. Y el mismo mol no depende. Entonces, ¿Y por qué sería la D? porque esas mediciones dependían del número de partículas. Ya. No, profe, acá me perdí. Espere. Espere. Ok. Vale. Implicación tiene la imposibilidad de comparar esta. Ay, profe, ahí estoy entre esas dos. No, Ya. a ver. Por Vamos ejemplo, el mol de por sí tiene que ser una propiedad. O sea, lo que nos dice el mol es que pues es una cantidad de sustancia. Obvio, es una propiedad elemental. Pero el problema es saber cómo se mide. Es lo que nos trata de decir la lectura. O sea, no están negando el mol, sino están negando que el mol sea exactamente eso. Porque no hemos tenido la posibilidad de contar tantas partículas una por una. o sea, sí depende de una propiedad, pero no se ha podido Ajá. específicamente. Ah, no, ya, eso no lo había entendido. Ok, entonces Ok, sería la D. ok, precisamente. No estamos negando el que exista un mol, porque pues es de lógica que exista un mol. Si estamos hablando de sustancias, pues tiene que haber una cantidad de sustancia. La pregunta es si todo este tiempo sí hemos estado contando la cantidad de partículas correctas para nuestros cálculos. Un átomo de hidrógeno verdaderamente, un átomo de carbono, por ejemplo, si yo quisiera las moles, cuando tengo una mol verdaderamente son, yo qué sé, 25 gramos, y pues ir a mirar eso y saber si no me estoy pasando ni una sola partícula, pues es muy imposible a la hora de la verdad y se complica muchísimo. Por lo cual, el problema no es que exista el mol, tiene que existir una cantidad de sustancia, pero es que no tenemos mediciones específicas para saber si es ello y pues no podemos decir que es un número específico porque no hemos llegado a esas mediciones específicas ni a hacer una comparación universal y hay muchas cosas que cambian el estudio, etcétera. ¿Vale? Séptima y última pregunta sobre ese texto. De acuerdo con el texto, ¿cuál es la razón principal por la cual el mol no puede ser considerado una unidad de masa o de volumen? María.
Profe, es que no entendí bien la A, pero yo creo, es que la A me suena, pero es que no la entendí bien. Pero la que más me suena, porque las otras no, sería la B. Porque Ok, sí, o sea, como que tienen masas distintas, pero ya, representan cantidad de sustancia. ya. Como esto, o no, espere. No, profe, yo me acuerdo. A ver, espere. ¿Qué le digo? No, no, sí, porque la A no está invalidando eso. Entonces sí, la B. Ok. En este caso es correcto, la respuesta es la B. Porque un mol de hidrógeno y un mol de hidrógeno molecular, o sea, dos hidrógenos en uno, tienen masas distintas a pesar de representar la misma cantidad de sustancia y de partículas. ¿Vale? ¿Listo? Entonces, octava pregunta, Pierre, ya no se trata sobre la lectura. El método de destilación con arrastre de vapor es utilizado para la separación de sustancias. Bueno, insolubles en agua no podría ser, de hecho, o sea, porque pues no tiene como mucho que ver sobre la destilación y es más, que sean solubles en agua, o sea, se es más conveniente porque serían líquidos Pero recuerde y que es destilación con arrastre de vapor. con arrastre. De vapor. Es que la idea es la misma, ¿no? Quizás con lo del punto de ebullición más que nada. Ya. Entonces, yo le pondría la B, porque es la única que nos habla de ebullición, mientras la A y la D nos hablan de concentraciones y la C nos habla de compuestos polares, cosas que servirían pero en diferentes contextos. Ok. En este caso la opción correcta es la A. ¿Vale? Insolubles con arrastre de vapor. ¿Por qué? Porque ese método de destilación con arrastre de vapor se utiliza para separar sustancias que no son inmisibles, o sea, que son insolubles, como el agua y en agua, perdón, y también a veces que son volátiles. Incluso si sus puntos de ebullición individuales son altos, pues la mezcla hierve a una temperatura inferior y a ese punto pues la ebullición hace que los componentes individuales se separen, ¿vale? Básicamente pues que nosotros tenemos un lugar donde tenemos agua y esta agua va a llevar vapor a otro lugar donde tenemos, por ejemplo, hay un ejemplo muy clásico, tenemos hojas de menta, ¿vale? Y ahí pues va a entrar ese vapor y posteriormente va a salir por otro lado un refrigerante para lograr enfriar el vapor que salga y ahí pues nosotros tenemos una matriz colectora en otro lugar donde pues vamos a utilizar la sustancia evaporada, ¿vale? Es una forma de tratar de destilar precisamente, el destilado no es una separación sino más bien cercana a una mezcla, pues con arrastre del vapor, para que todo el vapor de algo insoluble, porque es un sólido, pueda ser transportado a una nueva sustancia junto con el agua, ¿vale? María, el punto de ebullición del agua no es afectado por... María, se nos fue María. María a la 1, María a las 2, Espera, profe, qué pena. ¿En cuál ok, pregunta íbamos? la 9. Se fue por el pan María. Sí, profe, yo también ando almorzando. Ok, A ver, dame un minuto. Punto de ebullición del agua no es vapor. No.
Ay, pues a ver. Ajá. Estoy entre dos. Ya. No es, no, espérate. No es afectado. No me estaba mirando mal. No había leído la pregunta. No. Espérate. Ah, No, entonces sería la B. Yo sí decía, pero todas son. ¿Cómo así? ok. ¿Por qué sería la B? Eh, porque como que no importa, es como una propiedad, no me acuerdo si es de que no importa si tenemos más cantidad de ese líquido, siempre va a huir a esa misma temperatura. Ok. Precisamente, la cantidad de líquido no afecta ni la presión atmosférica si subimos más o bajamos más para aumentar la presión atmosférica, ni contener otras sustancias, porque si no, no tendríamos métodos de evaporación, ni la altitud geográfica que está relacionada con la presión responden a esta pregunta, porque esos factores sí afectan el punto de ebullición del agua, dado la presión a la que se ve afectada o las sustancias con las que se vea. Sino que la cantidad de líquido no afecta, porque recuerden que todo va partícula por partícula apenas llegue a 100 grados. ¿Listo? Pierre, 10ª pregunta. En la temperatura máxima de la densidad del agua, la energía promedio de las moléculas es espacio comparada con el punto de fusión. Recuerda la clase de termodinámica. ¿La clase de termodinámica? Sí. Ok. Yo ahora estaba pensando por otra cosa. Estaba pensando en lo de esta fórmula de la fórmula unificada de los gases, que era PV es igual a nRT, pero creo que por ahí no va. Bueno, Porque pues, a ver, según esa fórmula, si yo tengo mayor densidad, se están aumentando los moles, cosa que sí. están aumentando pues la masa y ahí en el mismo volumen, lo Ajá, cual quiere decir que aumenta N. Ahora, sí. lo que nos dice esa ley es que la presión y el volumen son directamente proporcionales a eso. Ahora, Ya. ¿cómo le hago yo la, el punto de fusión si el volumen es igual? Pues aumentando la presión, lo cual al mismo tiempo quiere decir que mm, el punto de fusión estoy entre mayor o menor. Caramba. Ok. El punto de fusión creo que tiene que volverse mm, mayor, sí, porque a mayor materia es más difícil calentarla, algo así. Ok. En este caso, no, es menor. ¿Por qué? Porque la temperatura de máxima densidad, perdón, del agua es aproximadamente 4 grados centígrados, mientras que el punto de fusión del agua es de 0 grados centígrados. A medida que la temperatura aumenta, la energía cinética, la energía promedio de las moléculas, pues también aumenta, sí, es el calor eh, específico. Por tanto, a 4 grados centígrados, la energía promedio de las moléculas es menor comparada con su punto de fusión, porque es la de la densidad máxima. ¿Vale? Y listo. Bajo elementos radioactivos, María, los elementos radioactivos deben la emisión de la radiación a su alta energía, baja energía, disociación o absorción. Ubíquese en la tabla periódica.
Profe, yo pondría la de alta energía, Ok. porque no sé qué es absorción, ¿no? O sea, es que Absorción como es que la cuando, radiación aumenta, o sea, en la absorción es tabla periódica. cuando Dime. dicen absorción se refiere a cercano a la acidez, básicamente. La absorción es cercano a la acidez en tanto los ácidos toman de otras sustancias, ¿vale? O sea, robar de otras sustancias, de otros átomos componentes, mientras que la disociación sería dar de sus componentes hacia el entorno, ¿vale? Ah, o sea, Robar, cuando están en conjunto, así como ácidos o... ajá, Ah, ok. Listo, listo. robar, que sería la absorción, o dar, que sería la disociación. Ah, ok. Mm, bueno, yo lo asociaría con la alta energía, pero más como que, porque los radioactivos, como que la radiación aumentaba hacia la derecha y bajando, creo que era. Ya, Y en ahí este, estaba, o no. ajá, No, profe, sí, yo pondría esa. ¿qué miedo pasó? Es la disociación. No, Básicamente es que profe. los elementos radioactivos deben su emisión de radiación, ahí estaba el chiste, emisión de radiación, pues porque se van desintegrando, ¿sí? Por eso son tan escasos en el mundo los elementos radioactivos, porque cuando usted tiene un elemento radioactivo, dependiendo del tipo que sea, más temprano o más tarde va a terminar desapareciendo porque se esparce por el entorno. Esa es la característica para que algo sea radioactivo, que no se puede contener en sí mismo y que es tan baja su energía para poder contener sus partículas, sus electrones y todo, que los termina soltando. Básicamente eso es la radioactividad. ¿Vale? Y ahora dirán, ¿por qué afecta tanto la radioactividad? Porque tenemos moléculas, electrones, tenemos protones extra que nos está donando un elemento y que lo suelta porque simplemente no es capaz de retenerlos y lo suelta, y cuando una molécula de carbono recibe hidrógeno, carbono, oxígeno, nitrógeno, etcétera, electrones, protones, etcétera, dentro de su estructura, pues se corrompe, básicamente se daña la estructura y termina conformando otra cosa. Pierre, 12ª pregunta. Las reacciones de combustión no se caracterizan por... Uy, a ver. Desprender calor. A ver, es que sí desprende calor. Porque está haciendo combustión. Uy, creo que hay mucho ruido de fondo. No, ahí se alcanza a escuchar. Bueno, absorber energía. Uy, esa me deja dudar porque pues una combustión sería más exotérmica, o sea, está liberando energía. Ah, ya. Ahora, requerido oxígeno, pues sí puede ser, porque normalmente en la combustión, o sea, se requieren, creo, para tener fuego tres cosas, ¿no? El comburente, el combustible y se necesita a la cosa que consumir. En este caso, el oxígeno creo que era el comburente, Sí, pero no es el único comburente. ya, Y aumentar temperatura, pues sí, eso sí es necesario. ya. Yo creería que la B. Precisamente, una reacción de combustión no absorbe energía, sino que libera energía a través de la combustión. ¿Vale? Listo. Dos preguntas a partir de otra información. Responda a las preguntas 13 a 14 a partir de la siguiente información. El perclorato de sodio en algunos fuegos pirotécnicos sigue la siguiente reacción. Tenemos acá un perclorato de sodio o un tetraóxido de cloro 4 de sodio, tetraoxoclorato
4 de sodio, que nos da como resultado 2 moléculas de oxígeno y además nos da como resultado una molécula de cloruro de sodio. María, el cambio de estados de oxidación del cloro y el oxígeno respectivamente son. Espera, profe, lo hago. A ver. 1, 2. No, recuerde que en algún momento hicimos una tablita donde dijimos que nivel de oxidación tendría cada cosa si se vuelve molecular, si es sodio, si es un halógeno. Por ejemplo, ya sabemos que el cloro termina siempre con -1. Ahora, el oxígeno molecular, ¿con qué dígito termina? Este de acá. Ahí sería 0. Ok, ¿por qué? Ay, profe, no sabría explicarlo. Porque las moléculas cuando son liberadas son elementos libres y se neutralizan a sí mismos. No es necesario tener estado de oxidación. Bueno, Entonces, cortamos 2. sería algo así. Uy, casi me dice la B. Sería 1. A ver. Cloro. 4. El cloro siempre. El cloro siempre es con eso, no son, ¿cierto? No, a ver. ¿Cuánto debería ser el nivel original del oxígeno en esta reacción? Si fuera tal que cloro y 4 de oxígeno. Normalmente, ¿cuál es el estado de oxidación del oxígeno? Normalmente -2. Ok, Y, entonces sería pero acá no sé si hacer. Porque es el cloro con -1. cloro inicialmente está con +7 y termina con -1 en todos los casos. Lo cual es cierto, porque el sodio termina con +1 y el cloro termina con -1. Entonces, ¿qué hacemos, María? Es que me suena más la C. Ok, Pero es que igual. Pues más por la otra parte, la de los productos. Pero es que la parte del +7, no sé. ok, No me da. ya. Pero bueno, elegiría eso. Ok, en este caso es correcto. ¿Por qué? Porque si nosotros miramos la molécula que tenemos aquí, cloro, oxígeno 4, lo que vamos a ver es que primero que todo, por la tablita que hicimos en algún momento, el del sodio siempre es +1. O sea que tenemos una molécula con un nivel de +1. Esa es la del sodio. Luego, la del cloro. La del cloro, pues no sé, pero sé que tengo una molécula para la electronegatividad del cloro. Y luego, haciendo siempre esta formulita, recuerden que sumamos las electronegatividades y todo eso tiene que ser igual a 0. Todas las moléculas
y todos los átomos que están libres siempre van a tener 0 total, porque no están reaccionando con nada. Ahora, el oxígeno naturalmente siempre tiene -2 y lo confirmo porque está a este lado. Recuerden que el que está a la derecha es el que es el anión y por lo tanto pues es el negativo. Entonces yo sé que tiene -2, ¿vale? Y pues sé que no tiene -4 ni nada de eso, entonces ya la pista también me la dan ahí. Entonces 1 con +2. El resultado de todo esto es 1, ¿sí? El resultado de la electronegatividad y todo lo demás es 1, mientras que el de la electronegatividad del cloro todavía no lo conozco, menos, acá, bueno, son 4 moléculas, perdón, 4 moléculas de oxígeno, entonces sería -8. Ese es el resultado. Sodio, cloro, oxígeno. Multiplicación de la cantidad de moléculas, de átomos, por la cantidad de electronegatividad. Igual a 0. Si yo hago este cálculo y despejo, me dará que la electronegatividad del cloro para este caso es de +7. ¿Vale? Y listo. Ya tendríamos que el cloro inicia con +7 para que todo esté nivelado, porque 1 más 7 menos 8 es igual a 0, lo cual quiere decir que ya sabemos cómo está cada uno. Y en el siguiente paso, pues lo único que haría falta, si quisiéramos hacerlo matemáticamente, es que primero que el cloro siempre va a terminar en -1, entonces ya sé que tiene que ser una opción que esté +7 y -1, y seguidamente ya sé que como el oxígeno queda libre, pues siempre va a ser 0, inicia en -2, entonces sería la opción C. Pierre, el ion nitrato, que es NO3 cargado negativamente, el oxígeno, la valencia del nitrógeno es D. Bueno, en este caso el negativo indica que queda como en -1, lo Oh, cual pues también quiere decir que, o sea, como el oxígeno siempre es -2, -2 por 3 da 6, da -6, y para que me dé -1, la total, pues tengo que poner el nitrógeno en +5. ok, precisamente la electronegatividad del nitrógeno más 3 moléculas de oxígeno multiplicado por -2, que siempre está en -2 cuando está a este lado. Todo eso será igual a -1, eso es lo que me indica un negativo dentro de un ion, además de que me dicen claramente que es un ion, este signo no es del oxígeno sino de toda la molécula, pues todo esto deberá ser igual a -1 y al hacer esa resta me da +5 el nitrógeno para que el oxígeno tenga -2, pero aún así sigue cargado negativamente. ¿Vale? Siguiente. Este parrafito de acá. Responda a las preguntas 15 a 19 a partir de la siguiente información. El hidrógeno gaseoso se produce químicamente desde el metano, presentes en combustibles fósiles de acuerdo con las siguientes ecuaciones. Ecuación 1 y ecuación 2. Mientras que el nitrógeno se obtiene industrialmente a partir de la eliminación del oxígeno del aire. La obtención de amoníaco, que involucra el hidrógeno y el nitrógeno, realizada por el método denominado Haber-Bosch, cuya reacción se describe como, aquí la condición. Sin embargo, la velocidad a la que se forma el amoníaco, NH3, a temperatura ambiente es casi nula. Es una reacción muy lenta, puesto que tiene una elevada energía de activación, consecuencia de la estabilidad del N2. La solución de Haber al problema fue aumentar la presión y utilizar un catalizador del óxido de hierro en la atmósfera de H2. El amoníaco se almacena en un tanque criogénico a -33 grados. ¿Vale? Un poquito de información de más, un poquito de información de menos. Y nos vamos a la pregunta 15. María, la reacción que describe la ecuación 2, presente aquí, es de síntesis, descomposición, sustitución o sustitución doble. Bueno, síntesis, no, porque nos está uniendo todo. Descomposición. CO2. Bueno, no creo, porque se unió el oxígeno.
Sustitución. Sustitución o desplazamiento también se llama. Mm, ok, esa puede ser doble sustitución. Yo creo que sí sería la C, la de Ok. sustitución. ¿Por qué? ¿Qué característica cumple? Mm, Porque como que se cambió de lugar, o se desplaza el oxígeno del agua para que se convirtiera en CO2. Ok. Precisamente, es lo que tenemos acá. A más BC se convierte en B más AC en esta ecuación. Cambia de lugar el carbono. ¿Vale? No, perdón, cambia de lugar el oxígeno. Es que acá C, a ver, lo quiero escribir bien. CO2, entonces esta sería acá CO, esto sería AC, y todo se convierte en B más AC. Ahora sí. Listo. Perfecto, sustitución. Pierre, ¿no es una característica del óxido ferroso como catalizador de la producción de amoníaco aumentar la velocidad de reacción, activar la reactividad, no consumirse en la reacción, incrementar la cantidad de reactivos? Yo creería que la D. Ok, ¿por qué? Un catalizador, pues es cierto que no se consume, no debería consumirse. Ya, Mm, También activa la reactividad porque pues aumenta una energía de activación, creo que era. ya, No, mentira, la disminuye. Disminuye la energía de activación de una reacción. Porque al sí, disminuir la energía de activación, pues es más rápida la reacción. correcto. Y pues lo que me dice que aumenta la velocidad de la reacción también. Y pues no se Sí, consume en la reacción porque pues el catalizador no actúa como tal en la reacción y no reacciona. ya, Lo único que no puede hacer es incrementar la cantidad de reactivos porque pues no tendría mucho sentido, ¿no? No tiene sentido que se aumente que se aumente la cantidad si el catalizador es diferente, si no reacciona. correcto. No puede incrementar la cantidad de reactivos porque el hecho de que yo agregue otra materia no significa que los otros tipos de materia se multipliquen. Pero un catalizador no necesariamente tiene por qué consumirse en una reacción, simplemente busca activar la reacción y con ello pues aumentar la velocidad de reacción. Listo. María, analice las siguientes afirmaciones. Primera, el hierro en el catalizador es un agente reductor. Segunda, la reacción para la obtención de hidrógeno es endotérmica. De las afirmaciones se puede asegurar que acá, un momento, pongo la lectura en otro lado. Química, acá, hasta ahora. Acá, esto acá, ahí. Y por acá está la lectura. Listo. Eh, sí. Ujú. Bueno, yo digo que la primera sería falsa. Ya. O sea, el hierro no es un agente reductor. Entonces quitaría no sé por qué, que la A y la D. Ok. La reacción solo. Hidrógeno. Mm,
Uy, profe, espere. Que no Ok. encuentro. A ver. Mierda, estoy llamando a Movistar. Ah, no, ya lo encontré. Ya encontré Ya. cómo. La reacción de hidrógeno es endotérmica. Entonces sí, sería la C. Ok, ¿por qué? Bueno, de esa es porque es que yo no había visto bien cuando ponían la reacción Ya. y nos preguntaban cómo se obtenía el hidrógeno, ¿cierto? Sí. Entonces, las dos flechitas, es decir, desde la energía con el nitrógeno, entonces del amoníaco también se podía generar hidrógeno. Ajá. Entonces, esa era endotérmica. Ya. Precisamente, la afirmación 1 nos indica básicamente que el catalizador, que es un óxido ferroso, o sea, hierro 2, oxígeno 3, no hierro elemental. O sea que el catalizador pues acelera la reacción sin consumirse ni alterar el equilibrio y no afecta necesariamente como un agente reductor. Eso es falso, porque no actúa como un agente reductor. Y la segunda, pues nos dice que para la obtención de hidrógeno yo tengo que hacer un proceso eh, de la primera ecuación, o bien tengo que hacer el proceso de la segunda ecuación. Pero ambas reacciones son reacciones endotérmicas, como bien lo dice la lectura, o directamente porque pues no nos ponen una flechita o un triángulo que sean exotérmicas ni nada de lo demás. Por lo tanto, ambas afirmaciones son falsas. Pierre, de acuerdo con la ecuación 3, a partir de 60 gramos de hidrógeno, la cantidad de amoníaco que se obtiene es de... Uy, a ver, para esta necesito papel y lápiz. Ok, Ah, no puedo ver bien la reacción. ¿Cuál es? bien, la puse en pantalla en rojo. Ah, perfecto. Ok, aquí hay una proporción. Ya, Entonces, 3 de hidrógeno es a 2 de amoníaco, ya, lo cual con esos 60 por 3 es 180. ya. Y ahora para que sea 180 como por 2 debería ser, bueno, no mentira, ninguna respuesta me da. A ver, 60 por 2 sobre 3, 120 sobre 3. Mm, uy, no, mentira, ninguna me da. Ok, Hmm, la otra opción. sí, Como son 3 moles, ajá, mm, podríamos verlo como con los pesos. ya, Por ejemplo, el peso del amoníaco es 14, 15, 16, 17. ya, Bueno, a ver, y que eso sean gramos, pues sería 17 por 2, que sería 34 cada, cada 6. A ver, cada 6 gramos de hidrógeno se hacen 34 gramos de amoníaco. Y correcto, ahora con 60, pues... entonces sería la A, porque se está multiplicando por 10. correcto. Dicho modo, pues visual, básicamente tenemos que una mol
de hidrógeno molecular, como el que tenemos en el lado de acá, es igual a, pues son dos moléculas, cada una de 1 gramo mol, pues son 2 gramos cada mol. Por la parte de la masa molecular, 1 mol de nitrógeno 2, pues nos dice que cada nitrógeno equivale a 14, en este caso. Por lo tanto, al otro lado deberíamos, uy, se movió, ahí, ahí, ya. Por lo tanto, al otro lado deberíamos de buscar esa equivalencia. Mientras que, si nosotros nos damos cuenta, lo que nos está diciendo acá, en este ejemplo, es que un mol para la sustancia de NH3 es equivalente a 14 gramos mol del nitrógeno más 3 gramos mol del hidrógeno, porque ahora son 3. Y eso quiere decir que en total cada mol de amoníaco equivale a 17 gramos mol. Y ahora pues tengo que buscar cuál es la relación. A partir de esas 3 moles de hidrógeno, ¿vale? Se van a producir 2 moles de amoníaco. Lo cual, pues si yo hago la multiplicación de cuántas moles tengo a un lado, quiere decir, ok, vale, no hay problema. Quiere decir que si yo tuviese el total de la cantidad de materia que hay acá, pues yo puedo decir, hay 3 moles de hidrógeno a un lado, multiplicándose por 2 gramos mol, ¿vale? Que es lo que equivale a la molécula de hidrógeno. Mol con mol se va, ¿sí? Es una operación básica para saber cuántos gramos tengo dentro de ese coeficiente, y significa que para esas 3 moles yo tengo 6 gramos que equivalen cada 2 gramos a 1 mol, como bien lo dije arriba, ¿vale? Simplemente quité las unidades del mol. Y como resultado, pues yo puedo hacer lo mismo al otro lado. Yo tengo 2 moles de amoníaco y tengo esa multiplicación de 2 moles multiplicados por 17 gramos mol, moles con moles se van, y en total, si yo arranco con 6 de hidrógeno, voy a terminar con 34 gramos de amoníaco, que también es correspondiente. Si cada amoníaco, cada mol de amoníaco pesa 17, pues esas 2 moles de amoníaco pesan 34 gramos, básicamente. Y ahí lo único que haría falta, pues, es ver. Si yo digo que la masa del amoníaco, que es lo que me indican acá, perdón, la masa del hidrógeno, que la masa del hidrógeno es de 60 gramos y multiplico ese coeficiente por 34 gramos dividido 6 gramos, como lo tengo aquí, para poder hacer esa regla de 3. ¿Sí? Lo único que quiero saber es si 6 gramos dan 34, 60, ¿cuántos dan? Y pues el resultado de eso dará 340 gramos de amoníaco. Cuando tenga 60 de hidrógeno tendré 340 de amoníaco, bajo lo que me dicen acá. No lo hago desde el nitrógeno ni nada de eso porque me dan el hidrógeno para calcular, ¿vale? Y es por eso que si un mol equivale a 2 gramos, acá tengo en este caso 6 gramos de hidrógeno, me dará como resultado 17 gramos mol, o sea, 34 que tengo en estas 2 moles. Pierre, que María se nos fue por un rato. Analice las siguientes afirmaciones. El nitrógeno se obtiene a partir de una mezcla mediante un proceso químico y a temperatura de 20 grados centígrados es posible obtener amoníaco. De las afirmaciones se puede asegurar que Ok, a ver. Ahí dice que en el texto del nitrógeno se obtiene industrialmente a partir de la eliminación de oxígeno. ok, Y eliminar el oxígeno, pues a la larga no es como tal una mezcla. ok, Entonces esa es falsa. Mm, o- Y la segunda, a ver, a 20 grados.
A mí se me hace que sí es imposible porque, o sea, dice que el amoníaco se almacena en un tanque criogénico a menos 33 grados. Precisamente. Entonces, una es falsa y dos es verdadera, la C. Que a temperatura de 20 grados posibles es posible obtener amoníaco. Es Ah, no, mentira. Ah, que es imposible obtener amoníaco. Ajá. Ahí lo que me dice es que el amoníaco se almacena. No me dice a qué temperatura se puede generar. A ver. Sin embargo, la velocidad a la que se forma el amoníaco a temperatura ambiente es casi nula. Casi nula. Ahí me O están sea afirmando que, que se forma, pero lento. uy, y la temperatura ambiente se me Es hace que de... sí. Ajá. No sé si eran 20 grados preciso o eran 36 grados, algo así. A esta hora, a la hora la verdad no me interesa para este ejercicio, pero actualmente creo que es como de 23, 24. Cada 10 años sube un grado preocupantemente. Mm, bueno, se genera y es casi nula, pero se Ya, genera. O sea que se obtiene amoníaco, bueno, se obtiene amoníaco, lo cual me pero da, o sea, o es la B o es la C. Yo creo que voy a poner la B más que nada porque si la temperatura ambiente es de 23 grados, o sea, sí. se genera muy poco, se genera casi nada de eso, pero se genera. Ok, A 20 grados se generará mucho menos, pero ya, se va a generar a la larga. ok, precisamente. Entonces no podría ser imposible generarlo. Y la respuesta correcta sería la opción B. Listo. Siguientes preguntas. Estas ya son las últimas. Exactamente, este tiene 26 preguntas. Nos quedan las últimas. Pregunta 20. Respóndalos a partir de la siguiente información. Química orgánica. Pregunta 20, Pierre, refiriéndose a las estructuras que se diría que son primera afirmación, isómeros de conformaciones. Segunda afirmación, un mismo compuesto. ¿Cuál os escogería? ¿Cuál es verdadera, cuál es falsa? O ambas son verdaderas, ambas son falsas. Bueno, a ver, en esta, ok, la diferencia está en que ese metil está en un carbono distinto, lo Ya, cual me cambia todo, o sea, no son un mismo compuesto, la dos es falsa. ok, Ahora, isómeros conformacionales. ya, Mm, no me acuerdo que era un isómero. Mm, bueno, quizás tiene son que ver con diferentes, que estén formados como por las son mismas diferentes, cosas. son diferentes conformaciones espaciales. Es como ver un objeto desde un lado y verlo desde el otro, pero sigue siendo el mismo objeto. Entonces la uno tampoco podría ser verdadera porque, o sea, cambiar de perspectiva no es lo mismo que cambiar el lugar de una parte de ese compuesto. Ya, Entonces, si yo estoy cambiando el compuesto, no podría ser ni un isómero ni un mismo compuesto, ya, por lo cual también sería la B, que ambas sean falsas. ok. En este caso, la opción correcta es la A, ya que la segunda es verdadera. ¿Por qué? Porque A y B nos representan una estructura simple, que es 1,4-dimetilbenceno, ¿vale? Si se da cuenta, ambas están en 1,4. Por ejemplo, si yo lo comienzo a contar desde acá, 1, 2, 3, perdón, acá lo hice al revés. 1, 2, 3, 1, 4, 1, 4, ok, era 1, 3, perdón. O 1, 4. 1, 2, 3, 4. Ta, 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 que aquí está en el 1, allá está en el 3.
pero, no, igual, no importa porque es 1,3 o 1,4 quedaría la misma estructura. ¿Por qué? Porque en todo caso, pues tenemos dos metiles de benceno separados entre sí dentro, pues de la estructura del benceno. Ambas tienen la misma fórmula molecular, 8 carbonos y 10 hidrógenos, si se ponen a contarlos. Y la misma conectividad atómica porque todas son enlaces de alcanos. Por lo cual, independientemente de la posición, si está en el carbono 3 o está en el carbono 4, pues lo que vamos a tener es la misma fórmula molecular, C8H10, la misma conectividad, mismos alcanos, mismo nivel, es el mismo benceno, etc. Por lo cual es el mismo compuesto, es 1,4-dimetilbenceno, por lo tanto son lo mismo. Afirmación 2 es correcta. Ahora, la primera no es lo mismo, porque los isómeros de conformación, o conformeros, también se les llama, son estereoociométricos, lo que significa que se interconvienen fácilmente y su rotación alrededor es de los enlaces simples. Son diferentes disposiciones espaciales de la misma molécula, pero que se pueden separar fácilmente. Y no es lo mismo el ángulo que forma acá que el ángulo que forma acá. ¿Sí? Visualmente, o sea, cuando hablamos de isómeros es algo visual, visualmente no es lo mismo. Así yo lo voltee, le mire para acá, lo mire para allá, lo rote, no es lo mismo. Pero químicamente sí es lo mismo. ¿Vale? Última pregunta, Pierre, lo dejo irse para clase. Las estructuras no simbolizan un hidrocarburo aromático derivado bencénico o un fenol metilado. Uy, esa pregunta parece jefe final. A Esa ver, es una muy sencilla. lo que no simboliza. Ajá. Hidrocarburo tiene que ver con que sea, por ejemplo, el azúcar. La glucosa es un hidrocarburo que La tiene C. gasolina también es un hidrocarburo, por ejemplo. Lo ¿La qué? importante de un hidrocarburo, la gasolina es un hidrocarburo. Lo importante de un hidrocarburo es que es un hidrocarburo, hidrógeno y carbono. Pues hidrógeno y carbón en esos dos compuestos hay. Entonces, sí. Pero únicamente. Ahí no hay ni nitrógeno, ni oxígeno, ni nada, por lo tanto sí es un hidrocarburo. Ujú. A ver, fenol metilado. ¿Se acuerda cuál es la característica para tener aromáticos? Para tener aromáticos, a ver, es que primero los aromáticos y también los ciclos, o Ajá. sea, los aromáticos tenían que ver con los ciclos. Sí, ciclos de... Mm, lo otro es que precisamente yo me acuerdo como que ese símbolo, ese hexágono con un círculo adentro, Sí, le colocaban como un fenol y ok. y que luego ese fenol, o sea, ahí tiene unos metiles, entonces sí es metilado. Pero ¿cuál es la diferencia entre un fenol y un benceno? El benceno, creo, a ver, tiene unos, ya. Alguno de esos anillos tiene un enlace solamente. O sea, alguno de esos dos tiene un hexágono que nomás tiene un enlace así simple y el otro tiene enlace simple y también tiene un enlace doble. O sea, creo que tiene tres enlaces dobles. No, la estructura del benceno y el fenol es la misma. Pues entonces la C y la D no son. Y la A tampoco. Entonces, la respuesta debería ser la B. No. En este Oh, caso, ambos compuestos son hidrocarburos aromáticos. ¿Qué significa? Están hechos de carbono y de hidrógeno únicamente y aromático porque tiene benceno. Para tener un aromático es tener un benceno en medio y eso pues generará aroma. Sí, de ahí viene el chiste. Ahora, pero igual muchas cosas son oloras, tranquilos. Derivado del bencénico, perdón. Sí, es un derivado bencénico. La estructura principal es un benceno, por lo tanto esto es benceno. 1,4-dimetilbenceno. Punto. Pero es la estructura principal. Ahora le llamamos fenol cuando ese benceno no hace parte de la estructura principal. Quiere decir que la cadena es más larga que el benceno. Desde que un benceno esté conectado
a una cadena de más de 7, o de igual o mayor que 7, será el benceno la estructura secundaria porque ya no es la estructura principal ni la más larga, ¿vale? Ahí nosotros le llamamos fenol. Fenol metilado, pues no tiene mucho chiste, sería que fuera el benceno un fenol, o sea, una estructura secundaria dentro de una cadena, y que además tenga metiles. En este caso no es un fenol metilado porque el fenol es la cadena principal en sí misma. No hay algo que se conecte que tenga 7 o más carbonos, sino que es él. Y es un aromático porque los aromáticos son hechos a base de benceno. Por eso es tan importante ver el benceno, porque hace básicamente una gran parte de la química orgánica. Es un hidrocarburo aromático, es un derivado bencénico que contiene átomos de carbono, hidrógeno y un anillo bencénico, pero un fenol pues hace parte de un grupo de hidroxilo, o sea, tiene que haber un oxígeno de por medio, está unido a un anillo de benceno, etcétera, etcétera, ¿vale? El fenol implica que hay alcohol, y acá no hay alcohol, no hay oxígeno, ¿vale? Es por eso que bajo ninguna circunstancia puede ser un fenol ni un fenil en caso de confundirnos, ¿vale? No hay oxígeno. El fenol sería un fenil con oxígeno, por si acaso, un alcohol de tipo fenil. Creo que ya se puede retirar Pierre si tiene clase, no hay problema. O se puede quedar a responder la pregunta 22. De acuerdo con la naturaleza química, se puede afirmar que los aminoácidos son, Pierre. Ah, bueno, creo que ya se va. A ver, anti, antiácidos. Uy, ok, Ah, sí, antiácidos. compuestos. Ok, ¿por qué un compuesto? Porque, a ver, los ácidos son cosas que tienen mayormente hidrógeno y esas cosas son compuestas. O sea, no es solamente un hidrógeno solo. Ahora, Sí. un compuesto puede ser una mezcla homogénea, también soluciones heterogéneas. Ya. mm, y también pueden ser gases que, o sea, no podrían ser gases porque los antiácidos serían como las bases y creo que eso más bien viene en soluciones. Y esas Ya, soluciones no pueden ser también heterogéneas. ya. Más bien serían, y si fueran mezclas homogéneas, tampoco me cuadra porque se me hace que también, bueno, mezclas homogéneas o compuestos. Ah, No, yo creo que son todavía, yo también creo que son compuestos, es una forma más general de decirlo. ok, precisamente es un compuesto. Una mezcla homogénea es aquella, pues donde yo mezclo elementos, pero son atómicamente diferentes y no se conectan, simplemente es algo visual, las mezclas son visuales. Por ejemplo, el frutiño. No significa que el agua cambie su estructura química y ahora sea agua frutigenada, sino que es agua que tiene partículas de frutiño en medio. Eso es una mezcla. Mientras que un compuesto es cuando todas las partículas sí se mezclan entre sí, que el frutiño cambia la estructura atómica del agua, pues no pasa y no es un compuesto. Los antiácidos sí son una sola sustancia que se mezcla entre múltiples cosas, pero no es que estén suspendidas en sí mismas, sino que atómicamente se mezclan, ¿vale? Ahí hay la diferencia entre compuesto y mezcla. Y pues un antiácido no es un gas porque es un líquido. Pregunta 23. La estructura del 2-fenil dimetilpentano es. Bueno, pues esta sí, yo creo que ya me toca irme porque tengo en 18 el celular y de paso ya estoy fuera del apartamento. Ok, vale, entonces buena clase y yo voy a terminar acá esta sesión con esta pregunta. Entonces, en este caso, yo identifico la cadena principal. 1, 2, 3, 4, 5, 5. Pent, ya tengo el pentano. Miro que todos los enlaces son simples, por lo tanto será un alcano, pentano. Posteriormente digo que se ubique un fenil en el 2 y al mismo tiempo un metil. Todas cumplen esa condición. Por lo cual, el 2-fenil ya estaría asegurado, a excepción de acá, porque esto es un ciclo hexano en la A y en la C. Pero como hay un circulito en medio, ahí sí hay un ciclo hexano que tiene salteado un alqueno, que sería pues un fenil, lógicamente. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Saltado un alqueno, ¿vale?
Entonces me queda la A o la C. Y posteriormente, pues yo tengo que mirar de las opciones cuál cumple con que en el 4 también haya un metil, porque recordemos que tenemos 2,4-dimetil pentano. Entonces yo voy y miro, tengo que verificar que todos los niveles de sublivación estén bien. Acá si yo noto hay algo extra, que creo que ese error lo cometí al momento de calificar, ahorita verifico. Que aquí pues me están diciendo que hay un metil extra dentro del benceno, eso sería un fenil metilado. Por lo cual, pues ahí no va, en ningún momento me dice, oh, voy a abrir un paréntesis en el fenil y voy a indicar que en la posición 2 hay un metil, que sería la forma de escribir esa sustancia. En este caso no tenemos eso, sino que me dicen no hay ningún metil en el fenil y sería la opción D. Hay un metil en el 2, hay un metil en el 4, hay un fenil en el 2 y es una cadena de alcanos de 5. ¿Vale? Y listo, así terminamos nuestra sesión del día de hoy. Así dejo unas preguntas en pantalla, 3 últimas para que las puedan resolver en casa. Espero les haya gustado la sesión y pues nada, que tengan buen resto de tarde. Nos veremos ahorita a las 3 y pues nada, un gusto haberles dictado química. Hasta luego.